Se nos pide que escribamos los problemas de división simbólicamente y luego calculemos los resultados. La primera pregunta es ¿cuántas veces el negativo 4 entra en 20? Si miramos las notas a continuación, notamos que tenemos 6 divididos B2 es igual a 3. Otra forma de pensar en este cociente es determinar cuántos 2 hay en 6, que es 3, porque hay 3 copias de 2 en 6. Por lo tanto, el cociente de la pregunta ¿cuántas veces el 4 negativo va a 20? Sería tener 20 dividido por negativo 4. Y podemos escribir un cociente o división de varias maneras. Otra forma es escribirlo en forma de fracción porque una barra de fracción significa división. Entonces también podemos escribir esto como 20 sobre negativo 4. En nuestro sistema de tareas, se nos pide que usemos la barra diagonal para la división, lo que significa que para el cociente ingresamos 20 barras diagonales y luego entre paréntesis negativo 4. Y debido a que un positivo dividido por un negativo es negativo, 20 dividido por negativo 4 es igual a negativo 5. También quiero mencionar que para cada problema de división hay una multiplicación correspondiente. Problema. Para el problema de división 6 dividido entre 2 es igual a 3, el problema de multiplicación correspondiente se forma en el orden inverso, que es 3 veces 2 es igual a 6. Entonces, si quisiéramos verificar nuestro trabajo para este primer ejemplo, 20 dividido entre 4 negativos es igual a 5 negativos porque el problema de multiplicación correspondiente es negativo 5 veces negativo 4, que es igual a positivo 20. Para el siguiente ejemplo, se nos da el enunciado negativo 27 dividido por negativo 3. Esto se escribe de la forma en que normalmente leemos un problema de división. Esto es negativo 27 dividido por negativo 3 o en forma de fracción, negativo 27 sobre negativo 3. La expresión simbólica que ingresamos es negativa 27 dividida por negativo 3. Si quisiéramos, también podríamos incluir el 27 negativo entre paréntesis. Y porque tenemos un negativo dividido por un negativo, negativo 27 dividido por negativo 3 es igual a positivo 9. Para verificar esto, 27 negativo dividido por 3 negativo es igual a 9 positivo porque el problema de multiplicación correspondiente formado en la dirección opuesta es 9 veces negativo 3 es igual a negativo 27, lo que significa 9 copias de negativo 3 es igual a 27 negativo, lo que por supuesto es cierto. Luego, ¿cuántas copias de 3 están en negativo 12? También podemos leer esto como ¿cuántos 3 hay en negativo 12? Que es negativo 12 dividido por positivo 3 o en forma de fracción, negativo 12 sobre positivo 3. Ingresamos el 12 negativo, que puede estar entre paréntesis pero no es obligatorio, dividido por el positivo 3. Y nuevamente, el 3 positivo también puede paréntesis si quisiéramos. Debido a que un negativo dividido por un positivo es negativo, negativo 12 dividido por positivo 3 es igual a negativo 4. Mirando el problema de división, negativo 12 dividido por positivo 3 es igual a negativo 4. Corresponde al problema de multiplicación negativo 4 veces 3 es igual a 12 negativo, lo cual es cierto. Y para el último ejemplo, se nos pide que escribamos un problema de división con un divisor negativo 9 y un dividendo de 45. Para cualquier problema de división o cociente, siempre es el dividendo dividido por el divisor. Es igual al cociente entonces, debido a que el dividendo es 45 y el divisor es negativo 9, tenemos 45 dividido por negativo 9 y, por lo tanto, ingresamos 45 barras diagonales y entre paréntesis negativos 9. Y debido a que un positivo dividido por un negativo es negativo, 45 dividido por un negativo 9 es negativo 5. Veamos también el producto correspondiente. 45 dividido por negativo 9 es igual a negativo 5 corresponde al producto negativo 5 veces negativo 9 es igual a 45, lo cual es cierto. Espero que hayas encontrado esto útil.